Muy buenas tardes a todos. Estoy más nervioso que dando una defensa de tesis, pero agradecido por el tremendo privilegio que tenemos en el Señor de poder compartir su palabra. Estamos haciendo una serie de estudios, ¿cierto? A través de los escritos de Juan a la iglesia. Estamos estudiando la primera carta que escribió Juan y nos damos cuenta de que en la iglesia ha habido varios problemas. Ha habido ideas filosóficas que están afectando a la iglesia. Ha habido pensamiento y creencias que incluso llevan a herejías y que personas dentro de la iglesia salen de la iglesia para anunciar un nuevo Jesucristo, que finalmente son anticristo. Hemos visto esto y me llama la atención porque es una carta de Juan a la iglesia. Y eso no es muy distinto a lo que ocurre hoy día, ¿ya? Entonces el Señor, le vamos a pedir ayuda al Señor para que también nos fortalezca en esta reflexión que vamos a hacer en el día de hoy. Nos vamos a centrar en un aspecto que Juan vuelve a insistir, ¿cierto?, a través de su carta, para la vida e identificación de cada uno, miembro de la iglesia, de una realidad que vivimos y experimentamos cuando una persona es alcanzada y transformada por el Evangelio al conocer la persona de Jesús. Hace un tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con ustedes también la importancia de recordar la esperanza. La esperanza cuando particularmente pasamos por problemas de salud, económicos, laborales, relacionales, y que podemos enfrentarlas con la ayuda del Espíritu Santo, recordando que Él es nuestra esperanza viva. ¿Ya? Como ustedes saben, nosotros como familia, con Carolina y los chicos, hemos sido movidos por el Señor a atender uno de sus mandamientos de manera especial, que es cuidar a los huérfanos y a las viudas, lo cual nos llevó a que nosotros fuéramos familia de acogida. Hoy tenemos a un pequeñito con nosotros que ya lleva más de 1 año y medio y hemos podido ver y experimentar lo que significa amar. Carolina me decía una vez que no sabía cómo yo iba a reaccionar al cuidado de este pequeñito. Ni yo sabía. Pero con el tiempo hemos podido experimentar el amor, y un amor verdadero. Un amor que se empieza a traducir en acompañar el crecimiento de este pequeño. Al día de hoy, a Carolina y a mí nos llama de mamá y de papá, lo cual es duro para nosotros, porque nosotros no somos sus familiares. Él un día tendrá que volver, de acuerdo a lo que la justicia disponga, a su familia o a una familia definitiva de adopción. Para nosotros es una esperanza pensar en tener la posibilidad de poder adoptarlo. ¿Pero qué es la adopción? La adopción es un acto jurídico por el cual se establece un vínculo entre el adoptante y el adoptado, conocido como filiación, es decir, se establece la relación de parentesco entre padre e hijo. Este pequeñito hoy día recibe amor, cuidado, ¿ya? Pero no tiene todos los privilegios que jurídicamente puede tener. Un hijo natural debería tener cierto cuidado, amor, seguridad, pero también herencia. Es parte de la familia, ¿no? Un comentario en internet decía que en la vida hay momentos que debemos celebrarlos públicamente. La adopción es uno de ellos.
siendo de cierto punto de vista equivalente al de un nacimiento. Quienes adoptan son personas dignas de imitar y privilegiadas porque viven la hermosa experiencia de reflejar lo que Dios hace por amor a los creyentes, haciéndolos miembros de su familia, a quienes creen en Jesús y su Evangelio. Si me quiebro, me perdonan. A veces me siento como Jeremías, como profeta llorón, cuando me enfrento a este tipo de situaciones. ¿Ya? Así que les pido que oremos una vez más para que el Señor nos use, nos guíe a través de su palabra. Señor bendito Padre, humildemente, Señor, vamos ante ti, para que tú, Señor, a través de tu palabra, puedas tocar nuestro corazón, puedas mostrar tus verdades, podamos, Señor, ser alcanzados y transformados como tú lo has hecho, Señor. Tal vez en medio de nosotros tenemos personas que no te conocen o que te conocen muy poco. Espero, Señor, que esta palabra sea como una luz de esperanza, una luz, Señor, también de lo que tú quieres hacer en nosotros, porque es tu obra, no la nuestra. Es tu obra, Señor, ejecutándose en nuestros corazones. Úsame, Señor, a través de tu palabra para poder entregarla, Señor, correctamente. Te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo. Te alabo, Señor, y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al versículo, a la porción de la Escritura en la cual nos vamos a centrar, que es la primera epístola de Juan, capítulo 3, versículos 1 al 3. ¿Ya? Lo van a ver proyectado. La palabra de Dios dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llama hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual Él es. Todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, y así como Él es puro. Quiero enfocar este texto en 4 términos principales. Primero es la certeza, una certeza que tenemos que vivir y experimentar. El segundo es el desconocimiento. El tercero, lo que tenemos o lo que vamos a hacer. Y finalmente, la purificación. El primer punto, tenemos la certeza. Versículo 1, la primera parte del versículo 1 dice: fíjense qué gran amor nos ha dado el Padre, que nos llame de hijos, y lo somos. Juan está hablándole a la iglesia y está reforzando un término que a veces es pasado por alto en la iglesia, ¿ya? Que somos hijos, ¿ya? ¿Y por qué somos hijos? ¿Por qué motivo? Por Cristo Jesús. En su gran amor y misericordia nos ha adoptado legalmente, lo que nos indica que lamentablemente no todos los seres humanos son hijos de Dios. Es decir, existe una relación parental. Al haber sido aceptados, ¿cierto?, legalmente como hijos, ahora tenemos una relación padre-hijo. Y esto todos estos textos los vamos a ir reafirmando con distintos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Juan, en el Evangelio de Jesucristo, nos dice en Juan 3:16, que se lo sabe de memoria. Amén. Gracias, Matías. Porque tanto amó Dios al mundo que dio su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces, tenemos un actuar de Dios voluntario y unilateral que nos alcanza.
nos transforma, nos trae de muerte a vida. ¿Ya? Me recuerda a Jesús hablándole a Nicodemo, ¿cierto?, de que él tenía que nacer de nuevo. ¿Ya? Y este nacimiento nuevo viene a través de creer. En 1 de Juan 4:10, que está un poco más adelante, que lo vamos a volver a estudiar en una predicación posterior, nos dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Entonces, nos encontramos frente a una realidad. Nosotros éramos pecadores, ¿ya? Nosotros no teníamos ninguna forma de poder salvarnos, y Dios hace esto en nosotros. Pero junto con salvarnos, nos hace parte de la familia de Dios. En el mismo Evangelio de Juan 1:12 nos dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Esa es una verdad maravillosa. ¿Lo crees? ¿Estás consciente de que eres hijo de Dios? En Gálatas, Pablo nos dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, para los que no saben, es una expresión infantil para referirse a Dios, a un padre, ¿cierto?, como papito. Cuando escucho al padre decirme papi, y nos recuerda esta porción de que tenemos una relación íntima, cercana con Dios, como un padre y su hijo. Y en Romanos 8:16, el Espíritu mismo asegura que el Espíritu de Dios mismo asegura que a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo obra en nosotros para decirnos que somos hijos de Dios. Y esto no es por voluntad propia, no lo hicimos nosotros. Dios fue el que actuó. ¿Ya? Pero en la segunda parte del versículo 1 nos dice que hay un desconocimiento, que es el segundo punto que quiero reforzar. El mundo no nos conoce precisamente porque no lo conoció a Él. Uno de los aspectos más inquietantes para mí es darme cuenta de la profunda oscuridad en la que el mundo se encuentra y lo mantiene ajeno a Dios y a su conocimiento. En el mundo somos hijos de desobediencia, es decir, en base a la palabra, somos hijos de Satanás. Y Pablo nos recuerda esto en su carta a los Romanos cuando dice: no hay un solo justo, ni uno solo, nadie que entienda, y ninguno busca a Dios. Por esta razón los cristianos somos una especie de bicho raro, que además somos y seremos aborrecibles. ¿Cómo esto? Veámoslo en Juan, en el Evangelio, que nos reitera en palabras de Jesús: si el mundo los aborrece, tengan presente que antes que ustedes me aborreció a mí. El mundo aborreció a Jesús y por lo tanto nos van a aborrecer a nosotros. Los tratarán así por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. No conocen a Dios. Estando Jesús en medio de un pueblo que había sido alcanzado con una promesa, con un pacto de Dios de poder ser llevado adelante, no conocían a Dios. Y hoy día nos pasa exactamente lo mismo. En Juan 16:3 nos dice: actuarán de este modo porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Tenemos una responsabilidad. ¿Ya?
A través de lo que el Señor ha hecho, ha manifestado quién es Él, lo que conocemos como la revelación general. A través de todo lo que está creado, Dios se manifiesta. Nadie puede decir que Dios no existe porque todo lo creado habla de que Él es. Pero a través de la vida de Jesús y de su palabra, tenemos una revelación especial. Y a nosotros como sus hijos, su iglesia, seremos conocidos por creer en Él. En Romanos 8:19 dice, la creación aguarda con ansiedad la revelación de los hijos de Dios. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestros propios cuerpos. Aquí podemos darnos cuenta que la adopción es tanto presente como futura. Porque nuestros cuerpos, ¿cómo están? Dañados por el pecado. ¿Son imperfectos? Absolutamente. Pero un día nuestros cuerpos serán redimidos y la adopción será completa. La adopción ocurre hoy y ocurrirá en el futuro. En Romanos 8:24 leemos, porque en esta esperanza fuimos salvados, para esperar lo que ya no es esperanza. ¿Quién espera lo que ya se ve? Hoy día tenemos una certeza. Jesucristo vino, vivió, murió y resucitó. Y los que creímos en Él fuimos transformados. Eso es una realidad, ya no es una esperanza. ¿Estás viviendo como hijo? ¿Estás mostrando a Dios a través de tu vida a la sociedad? Lo que nos lleva a un tercer punto. Lo que seremos, ¿ya? Nos vamos a proyectar en el futuro. Versículo 2 dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Sabemos, sin embargo, que cuando Cristo venga, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. ¿Cómo Jesús? Cuando leemos Apocalipsis, vemos una figura, ¿cierto? Con un cinturón de oro, con ojos de fuego, con una gloria. Y la palabra de Dios nos dice que seremos semejantes a Él. ¿Pero cómo es esto? ¿Seremos Dios? Veamos lo que nos dice la palabra. Tenemos a Lucas, Pablo, Juan, reforzando esta idea. En Lucas 17:30 nos dice, así será el día en que se manifieste el Hijo del Hombre. Lucas nos relata todos los acontecimientos que van a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez. Y ahí lo vamos a ver. En Romanos 8:29, Pablo nos dice, en Colosenses, Pablo en Colosenses 3:4 lo dice, cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Seremos glorificados, nuestros cuerpos serán glorificados, viviremos y experimentaremos la redención completa. Y allá tenemos que mirar hacia ese futuro, no la inmediatez o la problemática que tenemos hoy. Hoy día estamos llenos de problemas, llenos de nuestros problemas en nuestros cuerpos, laborales, relacionales. Pero el Señor nos dice, miren el objetivo. En Romanos 8:29, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó para ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí también tenemos una palabra que nos dice que somos familia. ¿Quién va a ser nuestro hermano mayor? Jesús mismo. ¿Porque somos igual a Jesús? No.
porque hemos sido adoptados. Pedro, en su segunda epístola, nos dice: así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Y interesante está este versículo porque nos dice que participaremos de parte de la divinidad. ¿Ya? Cuando Dios hizo al hombre y la mujer en el Edén, lo hizo a imagen y semejanza de Dios. Y es lo que volveremos a hacer, pero en gloria. Es maravillosa la esperanza que tenemos en ese futuro. Juan, en el Evangelio de Juan, 17:24 nos dice: Padre, Jesús mismo, Padre, quiero que los que me has dado estén conmigo donde yo estoy, que vean mi gloria y la gloria que me has dado, porque me amaste desde antes de la creación del mundo. Jesús mismo quiere hacernos partícipes de su gloria. Es su gloria, no la nuestra. Y es la que quiere Él compartir. Y Pablo, en la segunda carta a los Corintios, nos dice: así, todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria de Dios, somos transformados a su imagen con más y más gloria por acción del Señor, que es el Espíritu. ¿Has sido transformado? ¿Eres hoy la misma persona que ayer? ¿El Señor ha transformado realmente tu corazón? Y nosotros somos un reflejo. La gente se está dando cuenta de quién eres. ¿Estamos reflejando a Cristo en nuestras vidas? De esa manera el mundo va a conocer a Dios. No por nosotros, sino por lo que reflejamos de Dios en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestra transformación. A lo mejor antes yo era una persona que me enojaba rápidamente. Hoy ya yo no lo soy. Antes era una persona que a lo mejor no me preocupaba por el prójimo. Y hoy es lo que me mueve a seguir adelante. Finalmente, el actuar de Dios en nosotros nos lleva a purificarnos, que es el cuarto punto. Versículo 3 nos dice: todo el que tiene esta esperanza en Cristo se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Sin lugar a duda, una de las consecuencias de haber sido adoptados y vivir la esperanza que tenemos en Jesús es el hecho de que, por el cuidado, la corrección y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, de una u otra manera, nos comenzamos a parecer a Él. Nuestra purificación finalmente es el reflejo de lo que Él realmente es. ¿Lo podemos lograr en esta vida? Probablemente no. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús? ¿Tuvo tiempo para poder ser corregido? Pero le aseguro que él fue corregido. Pero mientras nosotros vivamos esta vida, vamos a tener la oportunidad de poder ser transformados por Dios. Vamos a tener la oportunidad de poder parecernos cada día más a Jesús. Hace poco tuvimos la visita de Joao Petricelli, que nos hablaba de la importancia de ser discípulo. A los que no estuvieron, ser discípulo es ser un imitador. Jesús camina con nosotros al lado para que podamos imitarlo a Él. ¿Tienes un discipulador en tu vida? ¿Tienes a alguien a quien tú quieres parecerte? ¿Tienes a alguien a quien estás tú discipulando? Esa es la vida a la cual estamos llamados. Porque la purificación viene del caminar, del actuar, del conocer, del vivir en el Espíritu.
¿Y cómo lo podemos ver? Nuevamente Pablo en la carta a los Romanos nos dice, recordando las palabras de Isaías, brotará la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones, en él los pueblos pondrán su esperanza. ¿En quién? En Jesús. En 1 de Pedro 1:3 nos dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para que tengamos una esperanza viva. Y aquí es donde se enlaza con lo que compartí yo tiempo atrás, porque tenemos una esperanza viva. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabras de Jesucristo. Y en 2 Corintios 7:1 nos dice, como tenemos estas promesas, queridos hermanos, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santificación. La próxima semana vamos a tener un reforzamiento sobre estas conductas. Así que, por favor, asistan para ver la obra completa de lo que hace Dios en nosotros. Pedro, en su segunda epístola, nos dice, pero según su promesa, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en la que habita la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto, en paz con Él. Aquí tenemos una situación donde no es Dios el que está actuando, sino que tenemos una responsabilidad. Nosotros tenemos que buscar, ¿cierto? Esforzarnos para ser hallados sin mancha delante de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Discipulado. El discipulado no es un conjunto de estudios al comienzo cuando uno ingresa a una iglesia. El discipulado es un vivir constante y permanente en la iglesia. Mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, más vamos a conocer de lo que Dios quiere que hagamos. Y vamos a ser transformados. ¿Tú quieres ser transformado? Yo quiero ser transformado. En la primera carta de Juan, que ya lo vimos, ¿cierto? El que afirma que pertenece a Él debe vivir como Él vivió. Si no, es un mentiroso. Estudiábamos en ese momento. Tenemos que aprender a vivir como Él vivió. Compartíamos en el grupo ICOS un par de semanas atrás. La importancia de poder imitarlo. Pero para imitarlo tenemos que conocerlo. Una y otra vez la palabra de Dios viene a la iglesia diciendo, conozcan a Jesús. De oída te había escuchado, de oída había escuchado de ti. No, pero yo quiero conocerlo. Como dice el pastor Omar, para conocerlo tenemos su revelación. Tenemos la palabra. Y Pablo en Romanos 8:17 nos dice, y si somos hijos, somos herederos. Porque somos hijos, hemos sido adoptados, ¿cierto? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Algunas preguntas en virtud de lo que hemos visto. ¿Reconoces tu condición y la profunda necesidad que tienes? ¿Has recibido realmente a Jesús como Señor y Salvador de tu vida? ¿Hoy tienes la certeza de que eres un hijo de Dios?
¿Pueden conocer a Dios a través del reflejo de Él en ti? ¿Te están conociendo por tu actuar que eres un hijo de Dios? ¿Te purificas y santificas mediante la relación padre-hijo con el Señor? En la semana me dediqué a ver algunas frases célebres de Charles Spurgeon, y una de ellas decía: si no te están maldiciendo, si no te están, es porque estás haciendo mal la pega. ¿Ya? Te estoy haciendo una traducción ahí, una chilenización del término. Pero si somos perseguidos, somos ninguneados, somos ofendidos porque somos cristianos, es porque estamos haciendo el trabajo. Si no, no estamos adecuando al mundo. Y eso es un riesgo. No es que seamos sádicos, ¿cierto? Y queramos que todo el mundo nos esté. No. Pero por el hecho de llevar el nombre de Jesús en nosotros, seremos aborrecidos. Por lo tanto, la adopción es un acto. Todo esto lo podemos ver resumido en el Catecismo Mayor de Westminster, en la pregunta 74, que nos dice que la adopción es un acto de libre gracia de Dios en y por su Hijo unigénito, que es Jesucristo, mediante la cual todos los que son justificados son recibidos en el número de sus hijos. Llevan el nombre de Dios en ellos, se les da el espíritu de su Hijo, están bajo su cuidado y gobierno paterno. Son admitidos en toda la libertad y privilegios de los hijos de Dios. Son hechos herederos de todas las promesas y coherederos con Cristo en gloria. Finalmente, para concluir, resumiendo, en base a lo que hemos expuesto, podemos decir que en un acto unilateral por parte de Dios, en su infinita gracia y misericordia con nosotros, tenemos una certeza, que somos hijos de Dios, por actuar del mismo, que nos permite acercarnos a Él y llamarlo Abba, Papito, pasando a ser parte de la familia de Dios para alabanza de su gloriosa gracia. La adopción es presente y futura, porque Dios nos ha hecho sus herederos y vivimos esperando nuestra herencia de la redención de nuestro cuerpo y de la renovación de la creación en el futuro. Mientras nos purificamos en esta vida, donde cada día somos transformados para parecernos más y más a Jesús. Jesucristo es el Hijo de Dios por naturaleza y nosotros, hijos de Dios por adopción. Esta condición conlleva una serie de derechos y beneficios que disfrutamos junto a nuestro hermano mayor. Estos derechos y beneficios incluyen el don del Espíritu, llevar el nombre de Dios, la libertad de la esclavitud de la ley, participación en el sufrimiento y la gloria de Cristo y sobre todo una herencia guardada para los que están en Cristo. Cuando estamos pasando por necesidad o la vida producto de que el Señor permite que nos golpea, ¿cierto? Por una pérdida de un trabajo, por problemas de salud, podemos abrazar lo que Charles Spurgeon dijo: aquel que cuenta las estrellas y las llama por su nombre no corre el riesgo de olvidarse de sus propios hijos. Que el Señor les bendiga mucho. Oremos para que el Señor guarde estas palabras en sus corazones y nos prepara para ser transformados. Oremos. Señor y buen Dios, te damos una vez más gracias por tu palabra. Tu palabra es verdad. Tú nos has hecho hijos tuyos, Señor, por adopción. No porque seamos dioses, Señor, sino porque en tu
perfecto amor y sin misericordia, te acercaste a nosotros, nos salvaste, nos trajiste de muerte a vida. Y hoy podemos compartir los derechos y beneficios de tu Hijo Jesucristo. Desde hoy los podemos vivir y experimentar, pero sabemos, Señor, que esto va a ser completo cuando se manifieste tu Hijo Jesús en su segunda venida. Cuando estemos en tu presencia, seremos totalmente transformados a imagen de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, porque tenemos la oportunidad también de ser transformados día a día por la palabra poderosa que obra en nuestros corazones y tu Espíritu Santo, Señor, que nos permite ser cada día más parecido a Cristo. Ayúdanos, Señor, a ser verdaderos discípulos, a santificarnos y purificarnos, Señor, diariamente, buscándote a ti, buscando tu palabra, para gloria y honra de tu nombre. Te damos gracias, Señor, por tu actuar en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.